¿Cómo están, niñas y niños? Me da mucho gusto saludarlos. Soy el profesor Ángel Fernando. Una sesión más en Educando TV, desafíos matemáticos para quinto y sexto grado. El tema de hoy que vamos a desarrollar es el siguiente: figuras geométricas circunscritas. Con este tema, con este desarrollo de esta sesión, vamos a aprender a trazar las principales figuras geométricas a partir de un círculo. Si recuerdan bien, en una sesión anterior estuvimos viendo el trazo de algunas figuras geométricas también, que ya las conocen, las cuales las trazamos utilizando la regla y utilizando el compás. ¿Lo recuerdan? Pues bueno, hoy vamos a trazar nuevamente estas figuras principales que ya las conoces, estas figuras geométricas, pero utilizando o a partir del círculo. ¿Les parece? Es muy interesante esta sesión, vamos a poner muchísima atención. Pero antes, pues vamos a recordar algunas características de los círculos. También vamos a recordar un poquito acerca de las figuras geométricas para que todos estemos en el mismo contexto y podamos aprender muchísimo. Si tienes alguna duda también, puedes escribirnos, puedes consultar también los videos las veces que tú necesites. Ya sabes que estamos en Core TV y también estamos disponibles en YouTube. Bueno, vamos entonces a explicar algunas características. Pero primero quiero comentarte este término que es circunscrito. Son figuras geométricas circunscritas, dice. Es el título. Seguramente te llamará la atención o te preguntarás, bueno, ¿qué es una figura geométrica circunscrita? Bueno, es nada más y nada menos que cualquier figura regular, es decir, cualquier polígono, y polígonos o figuras geométricas regulares los conocemos: el triángulo, el cuadrado, el rectángulo, el pentágono, el hexágono, el heptágono. Esas son figuras regulares que pueden estar inscritas en un círculo. Bueno, pero tienen que cumplir ciertas características también, no nada más porque, como por ejemplo, tenemos aquí un círculo, puedo dibujar aquí un cuadrado, lo voy a dibujar a pulso, o un rectángulo, por ejemplo, y no necesariamente porque esté dentro del círculo ya es una figura circunscrita. No, no lo es así. Tampoco si dibujo un triángulo, por ejemplo, tiene que ser una figura circunscrita o inscrita en el círculo. También utilizamos el término inscrito, es decir, que está dentro de un triángulo, pero de una figura geométrica que es el círculo, pero tiene que cumplir ciertas características, les dije, y las vamos a reconocer para que podamos estar teniendo en cuenta de qué estamos hablando. Bien, dijimos que tienen que tener ciertas características, es decir, este triángulo está dibujado dentro del círculo, pero no está inscrito en él, o no está circunscrito. Entonces, ¿qué características debe de cumplir? Pues debe de cumplir una característica muy importante, que todos los vértices de esa figura geométrica regular deben de tocar necesariamente el borde o la circunferencia del círculo. Es decir, si tengo el triángulo, sus ángulos o sus vértices tienen que tocar los bordes del círculo. Y así se puede decir entonces que una figura geométrica está inscrita. Ahí está. Por ejemplo, este es un triángulo, como lo pueden ver, lo estoy dibujando a pulso, por eso es que se ve así, pero sus vértices, si se dan cuenta, o los ángulos de esta figura geométrica tocan los bordes de este círculo, por lo tanto es una figura geométrica inscrita o circunscrita. Lo mismo puede suceder si dibujo un cuadrado, un triángulo, un pentágono, un hexágono, etc. Bueno, entonces ya sabemos ahora, niños y niñas, lo que significa circunscrito. Bueno, una vez que ya vimos esto, vamos a recordar un poquito las características de los círculos. Es importantísimo que no se nos olviden porque a partir de ello podemos hacer muchas cosas, podemos aprender más todavía. Sabemos que en un círculo, bueno, el área o la parte o la superficie de esta figura se llama círculo. Sabemos también que este círculo tiene un borde o tiene un perímetro o tiene una circunferencia o el lado de este círculo, podemos decirlo. Vamos a borrarle bien acá. Es la circunferencia. Circunferencia. Bien, también sabemos que todos los círculos tienen un centro. Es importante también que lo localicemos. Voy a abrir este compás y voy a ver cuál es el centro de esta figura. Ya lo he localizado,
lo tengo acá y lo vamos a pintar. Sabemos entonces que también todos los círculos tienen un centro. Lo vamos a poner aquí. Y algo muy importante también, y que siempre lo hemos estado trabajando, y lo necesitamos también este dato o saberlo para calcular el área o el perímetro también de estos círculos. Y esa parte importantísima es el radio. Lo voy a poner acá, lo voy a dibujar. Voy a utilizar aquí la regla. Y ahí está. Otra característica o una parte del círculo, que es el radio. Sabemos entonces también que hay un diámetro que lo componen dos radios. ¿De acuerdo? Entonces, este es el radio. Muy bien. Y el último dato muy importante, muy interesante también, mis niñas, niños, es de que todo círculo del que se trate, sea pequeño, sea grande, tiene 360 grados. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces, este dato, ¿por qué lo necesitamos? Porque hoy vamos a ver cómo trazar algunas figuras geométricas circunscritas o inscritas en este círculo. Entonces, tenemos que conocer, por supuesto, este dato, que todo círculo, sea pequeño, sea grande, el tamaño que sea, tiene 360 grados. ¿De acuerdo? Bueno, ya que conocimos esto, ya que supimos que una figura circunscrita pues tiene que tocar los bordes de este círculo o de la circunferencia del círculo, ahora sí podemos comenzar. ¿Qué les parece si trazamos una primera figura geométrica? ¿Les parece? Les dije que íbamos a necesitar un dato importante que es los grados, que es el radio también, ya sabemos que tiene un centro. Y pues bueno, que tiene que tocar una figura circunscrita, tiene que tocar la circunferencia, o los ángulos de esa figura tienen que tocar la circunferencia del círculo. Entonces vamos a poner como ejemplo, ¿qué les parece si trazamos un cuadrado? ¿Sale? Vamos a trazarlo. Para ello, sabemos entonces que cualquier círculo tiene 360 grados. Ahora, es importante saber también que los cuadrados o esa figura geométrica también tiene algunas características y las voy a poner acá. Lo voy a dibujar a pulso nada más. Fíjense que ese cuadrado tiene 4 ángulos. ¿Estamos de acuerdo? Tiene aquí 1, 2, 3 y 4. Es una figura geométrica de 4 lados y por lo tanto, en este caso, cumple de que tiene 4 ángulos también y sus ángulos además son de 90 grados cada uno. Aquí lo voy a poner adentro. Son de 90 grados cada uno. Entonces, sabiendo esta característica de esta figura geométrica que tiene 4 ángulos, y sabemos que si queremos dibujarlo acá en este círculo, y que si queremos inscribirla o dibujarla dentro de este círculo, que sea circunscrita, necesariamente estos 4 ángulos que tenemos aquí tienen que tocar la circunferencia de este círculo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, utilizando esa lógica, pues sé que tiene 4 ángulos, entonces voy a hacer una división, que voy a dividir los 360 grados que mide toda esta circunferencia, que mide en grados, este círculo dividido entre de 4 porque son 4 los vértices o los 4 los ángulos que tengo que estar localizando. Entonces lo voy a dividir entre 4 y esto lo podemos, este algoritmo lo podemos desarrollar ya sea de la manera convencional, haciendo pues la división, como normalmente la hacemos, que sería dividir 360 entre de 4, o lo podemos hacer también utilizando nuestra calculadora, mis niños, niñas, y si hacemos el cálculo, pues toca de a 90 grados. ¿Están de acuerdo? Bueno, si quieren desarrollamos el algoritmo, 9 por 4 son 36, y nos da 0, son 0, le ponemos 0, ahí está, 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? Está muy fácil, está muy sencillo, puedes utilizar tu calculadora también. Bueno, ya sabemos entonces que toca de 90 grados. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Este círculo lo tenemos que dividir entonces en cuatro partes y cada uno de los ángulos sería de 90 grados. Para ello vamos a utilizar el transportador que vamos a hacer dos formas, dos cuestiones.
Ya que sabemos que tenemos este ángulo de 90 grados, ahora sí vamos a utilizar nuestro transportador para localizar los ángulos en lo que hemos dividido este círculo de acá. Pero antes de eso podemos podemos hacerlo muy fácil, muy sencillo. Fíjate nada más de qué manera. Antes de que utilicemos el transportador, voy a hacerlo de manera aproximada, es decir, voy a hacer una aproximación, voy a hacer una pequeña estimación para que puedas imaginar cómo vamos a hacer esto. Es decir, que este círculo lo vamos a dividir en 4. Entonces, de manera así, nada más como ilustrativa, haciendo una estimación, aquí tendríamos, este sería nuestro primer punto. Siempre es muy importante que tengamos en cuenta el radio, ¿sale? Ya tracé el radio y a partir de este radio voy a trazar mi primer ángulo de 90, o voy a localizar donde hay 90 grados, es decir, aquí tengo que localizar más o menos 90 grados y sabemos muy fácilmente que los 90 grados más o menos tiene que ser en unas líneas perpendiculares, que aquí estaría uno de los primeros puntos. Otro punto sería en esta misma dirección, sería el siguiente vértice, y otro aproximadamente por aquí. Y ahí lo tenemos. Es una estimación, pero vamos a utilizar lo que es el transportador. El transportador, ahora sí, vamos a posicionar en el centro y que coincida con este punto que tenemos acá en la circunferencia, y vamos a calcular los 90 grados. Si se fijan, sí estamos acá, estábamos muy cerca, ya lo pinté bien, ahí están los 90 grados, y entonces voy a trazar, ahora sí, ya tengo un vértice. Estos son los ángulos que estoy encontrando en este círculo. Voy a trazar el otro, voy a utilizar para ello también el transportador. Voy a volver a posicionar en el centro y que coincida con el primer ángulo que ya encontré, que es el de 90 grados, que es este de acá. Y encuentro el siguiente, y fíjese que sí nos aproximamos bastante en este otro punto. Ahora, también no necesariamente podemos utilizar siempre el transportador. Les dije que podemos utilizar también, o íbamos a utilizar el transportador, y podemos utilizar también el compás. Y fíjense de qué manera. Como ya localicé mi primer ángulo, y para ello puedo posicionar el compás, hago la apertura a donde encontré el primer ángulo, que es acá, los 90 grados, y ya no necesariamente tengo que utilizar el transportador, sino nada más con esa misma abertura me posiciono y encuentro dónde corta el siguiente ángulo. Me vuelvo a posicionar y puedo encontrar entonces, rapidísimo, miren, aquí no pinta bien ahí está, ahí ya lo tenemos, listo. Y aquí entonces corto con un arco donde se encuentra el siguiente ángulo. De esta manera ya estoy encontrando entonces los 4 puntos o los 4 ángulos, y que serían los vértices de la figura geométrica que quiero trazar, y que es un cuadrado, como dijimos en un principio. Ahora, ¿qué es lo que falta? Pues nada más utilizar la regla y unir esos puntos para que formemos nuestra figura. Vamos a formarla. Miren, tenemos entonces que unir estos 2 puntos de acá. Tenemos que unir estos otros 2 puntos que tenemos acá. Y ahí lo tenemos. Son 2 lados. Si se dan cuenta, aquí ahorita les ejemplifico bien para que nos quede claro, ya que terminemos de trazar los lados. Aquí está el otro lado. Sería otro lado del cuadrado. Y finalmente vamos a trazar el último, que lo tenemos acá. Ahí lo tenemos. Entonces, ahora voy a utilizar esto. ¿Dónde están los 90 grados que hemos dividido en este círculo? Si ponemos una línea así perpendicular, podemos encontrar entonces que aquí hay 90 grados. Y acá también, de este otro lado, voy a trazar aquí unas líneas así entrecortadas,
para que veamos que la suma de estos ángulos dan los 360 grados de todo el círculo. Aquí están 90 más 90 son 180. Y de la misma manera hacia abajo. Podemos encontrar que aquí hay otros dos ángulos, 90 grados y 90 grados, lo cual nos da un total de 360 grados. Y de esta forma ya estamos trazando una de las figuras geométricas. ¿Qué les parece si nos vamos a trazar otra figura geométrica para que nos vaya quedando un poquito más claro? Voy a borrar esta y vamos a trazar un triángulo. ¿Les parece? Es una figura geométrica sencilla y para ello voy a utilizar ya un círculo que he trazado previamente, pero les quiero mostrar que no olviden que todos los círculos tienen 360 grados y para hacer una figura geométrica pues tenemos que dividirlo entre el número de vértices que tiene esa figura geométrica. Entonces, como nos toca el triángulo, nos tocó el cuadrado y el cuadrado tiene cuatro vértices, pues lo dividimos entre de 4 y nos tocó de 90 grados. Ahora vamos a trazar una figura geométrica que es el triángulo. El triángulo pues tiene tres vértices, tiene 3 ángulos y por lo tanto son 3 vértices también. Entonces, esos 360 grados los vamos a dividir entre de 3. Puedes hacer tu operación de manera convencional. Si hacemos la operación nos toca de a 120 grados. Puedes corroborarlo. Y ahora sí, sabiendo eso, entonces ya sabemos que podemos utilizar el transportador y podemos utilizar también el compás para hacer el trazo de esta figura geométrica. Y vamos a ponerla. Voy a utilizar este círculo que tenemos aquí. Vamos a utilizar esto para fijarlo. Ahí está. Listo. Sabemos entonces que tiene un centro. Siempre es importante que si queremos trazar una figura geométrica inscrita o circunscrita, siempre localicemos el centro de ese círculo. Después vamos a trazar ahora un radio. Ese radio lo puedes trazar en el lado que quieras o para el lado que tú te guste. Siempre va a ser un radio, siempre y cuando vaya del centro a un borde de la circunferencia. Entonces vamos a utilizar una regla y ¿qué les parece? Voy a trazar acá este radio. Para que no sea siempre así. Aquí está. Entonces lo voy a trazar de esta manera. Y aquí está. Este es el radio. Es decir que aquí, este va a ser el primer punto, o sería un primer vértice que estaré yo localizando para trazar un triángulo. Ahora sí, ya sabemos también que toca de 120 grados también, entonces solo me falta utilizar el transportador, ubicarlo en el centro, como lo tenemos acá, y una vez que ya tengo ubicado esto en el centro, voy a mover un poquito esto, ahí está. Y voy a prolongar un poquito esta línea para que lo puedan ustedes apreciar, porque si no, no se va a ver. A ver, se está moviendo, listo, ahí quedó. Voy a prolongar un poquito esta línea para que puedan verla, apreciarla. Ese es el radio. Lo prolongué nada más, únicamente lo que hice es prolongarlo. Ahora sí, voy a posicionar, ahí está, en el centro mi transportador y voy a ver que esté en el 0 y voy a contar entonces 120 grados. A ver, ahí está, se movió otra vez, pero ya lo tenemos, listo. Entonces voy a medir 120 grados, entonces son 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 y 120 grados. Marco acá. Con ese ángulo es suficiente, con ese ya puedo puedo trazar los otros ángulos. Entonces, niñas y niños, vamos a trazar aquí, ya localizamos el primer ángulo y déjenme pintarlo nada más para que podamos observarlo detenidamente. Ya hemos localizado uno de los ángulos. Voy a poner aquí también unas líneas punteadas en la cual ya sabemos que entonces con la apertura del transportador esto mide 120 grados, que es el primer ángulo que estamos localizando para trazar la figura geométrica que es un triángulo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces ya localizamos, si observamos, ya localizamos dos de los puntos o de los vértices
de los ángulos de esta figura geométrica. Entonces nos falta localizar otro nada más. Para ello podemos utilizar nuevamente el transportador y contar otra vez 120 grados a partir del último ángulo que localizamos, 120 grados, posicionándonos en el centro y que esté en el 0 y contando 90, 100, 110, 120 nos daría por acá. Entonces estaríamos aquí localizando el otro vértice de esta figura geométrica o el otro ángulo, pero también les había yo comentado que podemos utilizarlo, o sea, para no volver a posicionar este transportador, podemos utilizar el compás nada más y de una manera muy fácil, que sería que una vez que localicé utilizando el transportador el primer ángulo, lo posicione entonces mi transportador en uno donde está el primer punto y le dé yo la abertura, ahí está, le dé yo la abertura en el ángulo que localicé con el transportador y de ahí quito el transportador, posiciono en el último punto o en el último ángulo que encontré y marco. Entonces hago un corte, dibujo un arco, ahí lo estoy remarcando y al momento de hacer el corte, ahí está. Bueno, lo voy a remarcar bien para que se pueda observar. Aquí es donde cortó el compás y entonces justamente en este punto donde utilicé también el transportador, pues es lo mismo, me da la misma apertura. Si observamos, ahí está otra vez. Serían los 120 grados que me marcó ya sea con el compás o utilizando el transportador. Muy bien, una vez que ya localicé esos 3 puntos, esos 3 vértices, esos 3 ángulos, ahora sí nada más me queda unir con la regla estos puntos para trazar ya mi figura geométrica. Para ello podemos utilizar el mismo transportador o la regla geométrica, dependiendo qué tan grande sea nuestra figura geométrica que hayamos trazado. Entonces voy a continuación a unir los puntos, unir los ángulos. Ahí está, que serían los vértices de este triángulo que estamos dibujando. Y vamos a unir otros 2 puntos. Y miren, de esta manera he dibujado este triángulo inscrito en un círculo. Es muy fácil, simplemente tenemos que dividir 360 grados entre el número de ángulos que tenga la figura geométrica que queramos trazar. Y ahí lo tenemos. Entonces, ya una vez teniendo esto, ya sabemos entonces que aquí hay 120 grados y por supuesto que también acá, es aquí donde tenemos los otros 120, les voy a trazar aquí unas líneas. De acá a acá hay otro ángulo que también mide 120 grados y de acá para acá hay otro ángulo de 120 grados, que es el resultado de dividir 360 entre de 3, porque esos son el número de vértices de esta figura geométrica. Bueno, ahora si queremos trazar, por ejemplo, un pentágono, pues tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que dividir 360, que son los grados que mide cualquier círculo, entre de 5. Si queremos hacer un hexágono también, si queremos trazar una figura de un hexágono, pues entonces sabemos que un hexágono tiene 6 vértices o tiene 6 ángulos internos. Entonces, si queremos trazarlo, tenemos que dividirlo, o que esté inscrito en un círculo, tenemos que dividir 360 entre de 6, y ese sería la apertura o los ángulos que tendríamos que estar trazando utilizando nuestro transportador. Y una vez que ya tengamos el primer ángulo, utilizando el compás, ya podemos irnos trazando los demás vértices o los demás ángulos de manera fácil y sencilla. De la misma manera, si queremos hacer una figura regular o un polígono de 8 lados, por ejemplo, que tiene 8 ángulos también, pues igual, dividimos 360 entre de 8 porque queremos una figura geométrica que tenga 8 lados o que tiene 8 ángulos, 8 vértices, y de esa manera, niñas y niños, podemos estar trazando cualquier figura geométrica regular, cualquier polígono inscrita en un círculo.
Bueno, espero que les haya gustado mucho la sesión y yo esperaría que puedan trazar ustedes solitos en casa cualquier otra figura geométrica que se les ocurra, una de 10 lados, de 8 lados, de 12 lados. Nos estamos viendo en la próxima sesión. Me dio mucho gusto compartir con ustedes. Hasta la próxima.